Saludos cordiales, mi nombre es Jerickson Suárez, soy profesor del Instituto Pedagógico de Maracay, adscrito al Departamento de Matemática. Y bueno, como cierre final de este interesante taller sobre el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje, pues a continuación les traigo mi EDUC denominado Eje TIC 2 en atención a la continuidad que le voy a hacer en el próximo periodo académico al desarrollo del eje curricular TIC para la especialidad de matemática. Bueno, aquí podemos ver inicialmente la denominación eje TIC 2, acá está. El diseño del EDUC es una combinación entre el enfoque tradicional de las aulas virtuales o de los entornos virtuales de aprendizaje que utiliza Moodle con un enfoque que se viene utilizando desde hace relativamente cierto recién tiempo, un tiempo reciente, y es el enfoque iconográfico para el desarrollo de este EDU. De esta manera, primero, bueno, hacemos un paneo inicial. Tenemos a continuación, empezamos con la introducción del eje curricular TIC 2. En esta sección o en este apartado tenemos una serie de secciones fijas que se van a ir actualizando algunas de ellas y algunas se mantendrán como eh, un espacio de lo que se ha denominado en el curso eh, la visión institucional del EDUC. Tenemos Conoce a tu tutor virtual, la estructura del eje curricular TIC 2, la cafetería virtual, el foro de apoyo y la cartelera virtual. Eh, el enfoque iconográfico consiste en que, bueno, al presionar o al hacer clic sobre cada uno de estos banners que se han diseñado utilizando la plataforma Canvas, podemos acceder a cada uno de los contenidos. Esto de alguna manera es lo que facilita o hace que estos entornos ahora tengan una interfaz mucho más atractiva y que sean mucho más prácticos. Por ejemplo, en Conoce a tu tutor virtual, al hacer clic allí, ahí se observa mi fotografía, pero al hacer clic allí podemos entonces desplegar en este caso una página en donde aparece una fotografía y aparecen algunos datos básicos de él, en este caso, bueno, mío, como tutor facilitador del curso, de la unidad curricular o del eje curricular TIC 2, por supuesto. Bueno, esto puede ser ampliado con algún enlace a algún blog personal o algún otro, este, a las redes sociales, pero bueno, inicialmente eso es suficiente para dar a conocer la información relativa al tutor. En relación al segundo icono o el segundo banner, que es el de la estructura del eje TIC, al hacer clic allí, pues desplegamos lo que se reconoce como la hoja descriptiva, en la cual aparecen cuáles son las competencias. Este es el documento oficial del eje curricular. Aparece cuál es la concepción, cuál es la competencia genérica, cuáles son los contenidos esenciales, las actividades de integración de los ejes curriculares, los indicadores de desarrollo, que son muy importantes, y las acciones de integración con las distintas funciones universitarias que se deben desarrollar a lo largo del eje. Otro elemento es el de la cafetería virtual. Al hacer clic allí, pues bueno, podemos ingresar a estos típicos espacios utilizados como una vía de escape o como una especie de espacio para compartir, para socializar, para hablar de temas no necesariamente académicos que nos interesen a todos. Acá, bueno, en casi todos los contenidos pues tienen lo mismo en función de la visualización de la pantalla. Aparece una imagen con alguna pequeña orientación o comentario acerca de lo que se trata del espacio que se ha creado. Hay un foro de apoyo, en este caso diseñado para solicitar ayudas con respecto al uso del manejo de la plataforma Moodle o para aclarar alguna situación de tipo técnico con el trabajo con algún software o algo relacionado con cómo subir alguna tarea. eh, este,
dudas sobre alguna consigna. Todo esto de manera general, este foro, porque es un foro, se trata de un foro, va a estar creado, va a estar permanentemente en esta primera parte, la parte de inicio del EDUC. Y finalmente, en esta primera etapa, o en esta primera parte del aula virtual del eje TIC 2, aparece la sección de avisos, donde bueno, constantemente se van a ir publicando la información relacionada con la publicación de los temas, con las fechas específicas para la entrega de las consignas, de las tareas y de las actividades previstas a lo largo del eje TIC. ¿Cómo se organizó el resto del aula virtual? Es decir, lo que está relacionado con el desarrollo del eje TIC 2. En este caso se trabajó con tres secciones o tres temas. La primera, que fueron obtenidas o fueron estructuradas en función de la hoja descriptiva del eje curricular TIC 2. En este caso se va a contar con el primer tema, el denominado impacto de las TIC en el quehacer educativo e investigativo. El segundo tema, denominado la web social o web X.0, fines educativos e investigativos. Y en tercer lugar, la búsqueda y manejo de la información a través de las TIC. Fíjense que cada uno de estos temas aparecen siempre tres nuevos iconos, tres botones, tres cuadros, porque es la manera en la que yo particularmente he organizado las actividades que se van a venir desarrollando a lo largo del eje curricular. Fíjense que cada uno de los botones tiene el nombre que tiene el tema, ¿verdad? Y el primero es impacto de las TIC en el quehacer educativo e investigativo, pero si se fijan en la parte inferior derecha, aparecen tres palabras claves: la palabra debate, la palabra investiga y la palabra actúa. Yo me dediqué a desarrollar el primer tema, el tema del impacto de las TIC en el quehacer educativo e investigativo, y entonces vamos a explorar cada uno de los cuadros para ver qué es lo que contienen. En el caso particular del cuadro de debate, en este caso tenemos una serie de contenidos y de materiales que posteriormente nos van a permitir generar precisamente discusiones y socializaciones de estos materiales como una primera etapa o como una etapa previa al trabajo o a la actuación o al desarrollo de la evaluación que tendrían que desarrollar los estudiantes en torno a este eje curricular en particular. Aquí, bueno, ya va que tuvimos una pequeña falla, esto no me quiso enlazar. Vamos a ver si es que hay algún detalle con la conectividad. Ya sabemos cómo está esa situación en nuestro caso. Entonces, bueno, nuevamente, fíjense que el enfoque iconográfico permite hacer justamente un enlace o a colocar estas imágenes con un hipervínculo de tal manera de que el contenido aparezca automáticamente en una nueva ventana. Acá tenemos el impacto de las TIC en la educación en el botón debate. Dice: a continuación podrás revisar un conjunto de materiales educativos y realizar algunas lecturas. Esto con el fin de discutir, debatir y dialogar acerca del papel que juegan las TIC en el campo de la educación. Y acá podemos ver entonces un par de videos interesantes relacionados con el papel que juegan las tecnologías de información y comunicación en el campo de la educación, lo mismo que dos lecturas al hacer clic en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, acá, impacto de las TIC en educación, reto y perspectiva. Al hacer clic allí, nos podemos dirigir inmediatamente a un documento en PDF que posteriormente, en este caso es un artículo en una revista, que los estudiantes podrán descargar y podrán leer sin ningún inconveniente. Una vez que haya sido revisado este material, aparece un foro de debate o un icono nuevamente con la opción de debate. Al hacer clic allí, se nos despliega entonces un foro que ha sido creado utilizando las actividades de Moodle. En este caso, hay dos preguntas claves, ¿verdad? Que dice: después de revisar los contenidos, videos y lecturas, debatiremos acerca de las siguientes cuestiones: ¿qué papel juega el docente de la educación mediada por las TIC y qué diferencia un docente tradicional de un
docente que emplea las tecnologías. Y en una segunda cuestionamiento es cuáles podrían ser los potenciales problemas, dificultades o retos a superar en la educación mediada por las tecnologías de información y comunicación. En base a esas preguntas se generarán entonces los debates correspondientes. En el segundo botón, que es ¿verdad? Relacionado con el mismo tema, que se trata de investiga, en este caso, nuevamente, hay a disposición una serie de materiales y de contenidos. En este caso, hay un libro de matemática y TIC, orientaciones para la enseñanza, porque en este caso hacemos un énfasis específico en el uso de las tecnologías, pero no dentro del campo general de la educación, sino dentro del campo de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. En este caso, entonces, tenemos un libro, tenemos una presentación denominada el desarrollo de las competencias matemáticas y digitales en la clase de matemática, y tenemos un par de videos, en este caso elaborados por mí como facilitador del eje TIC 2, y en este caso en realidad se tratan de unas presentaciones creadas para algunas participaciones virtuales en unos eventos científicos. Después que hayan sido revisados estos materiales, tendremos la oportunidad de debatir o de crear contenido y de manera colaborativa y de aprender de manera colaborativa a través de la wiki. Fíjense que al hacer clic en el botón wiki nos despliega en una pantalla nueva, en una ventana nueva, una wiki denominada TIC Matemática y Educación, Pedagogías Emergentes y Educación Matemática. Y las instrucciones dicen así: después de haber revisado y reflexionado el material, deberás seleccionar una pedagogía emergente o una tecnología digital de tu particular interés y completar la siguiente información: el nombre de la pedagogía emergente, la conceptualización y su origen, las características, las posibilidades de uso en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Asimismo, deberás colaborar con al menos 2 de los aportes de otros de los compañeros, ¿verdad? O contribuyendo de alguna manera o preguntando acerca de esa tecnología, y además se debe incluir una imagen alegórica a la selección que debe colocarse al inicio de la intervención o del aporte. Finalmente, ¿verdad? Para trabajar la evaluación del impacto del primer tema, nos dirigimos al botón Actúa, y en este caso, la consigna o la tarea que se diseñó en este momento fue la elaboración de una infografía. En este caso, para la infografía se proponen una serie de plataformas a través de las cuales es posible crear infografías en línea, infografías interactivas, y se menciona que la infografía debe versar sobre alguna de las pedagogías emergentes abordadas en el curso y su potencial didáctico en el estudio de la matemática. Una vez creada la infografía en línea, debe ser enviada a través de esta tarea. Fíjense que en este caso se contó con una tarea como parte de la evaluación. Bueno, de manera similar se tiene pensado desarrollar el tema de la web social con sus fines educativos e investigativos y la búsqueda y manejo de la información a través de las TIC. Fíjense que el orden en el que aparece es el mismo orden en el que aparecen en la hoja descriptiva. Sin embargo, tenemos pensado, un poco revisando la naturaleza de los contenidos, que el primer tema al desarrollar sea precisamente el de la búsqueda y manejo de la información a través de las TIC, aunque esto ya fue abordado preliminarmente en el eje TIC 1, en donde se les enseñó, por ejemplo, a ser curadores de contenido. En este caso se quiere revisar el orden en el que aparecen estas unidades temáticas o estos elementos para hacer algún cambio, pero bueno, hasta los momentos eso es lo que hay. Este es el aula virtual. Cómo se trabajó la parte de los enlaces para que aparecieran todas las actividades y los recursos. Bueno, se creó una sección llamada en este caso auxiliar, y en esta sección se fueron colocando todas las actividades y los recursos que plantea Moodle. Fíjense que hay foros, hay páginas, hay tareas, hay wikis, hay debates. Todo esto está acá, pero esa actividad, ese módulo o esa sección se mantiene oculta, y esto permite después hacer los hipervínculos entre las distintas imágenes o botones con las distintas actividades que plantea Moodle en este caso. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés este abordaje interesante del EDUC denominado eje TIC 2 para la especialidad de matemática de la UPEL Maracay. Muchas gracias por su atención.